Buenos días a todas y todos. A la cuenta de 3 estaremos al aire en esta experiencia que nos mantuvo más cerca a las comunidades durante el año de confinamiento. Al aire con nuestros oyentes en 1, 2, 3. El campo sigue. El programa radial con información para los agricultores de las zonas más apartadas de la geografía colombiana. Realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La transmisión de este programa no compromete ni vincula a la FAO con ninguna entidad pública o privada. Un afectuoso saludo a todos y a todas. Soy Alan Bojanic, el representante de FAO aquí en Colombia. Estoy complacido de transportarles a esta experiencia radial a través del formato webinar. Bienvenidos a su programa El Campo Sigue, el cual durante 33 emisiones ha logrado acercarnos a las comunidades al sur de Colombia. Hoy me acompaña María Consuelo Vergara, especialista senior de la FAO aquí en Colombia, para dialogar sobre las experiencias y lecciones aprendidas que nos ha dejado el COVID y desde nuestro trabajo con las comunidades, la articulación con instituciones para avanzar en acciones conjuntas y los retos que esta nueva realidad nos puso en materia de comunicación comunitaria. Hola María Consuelo. Buen día, señor Bojanic, y buen día para todos quienes se unen a nuestro programa radial y están en sintonía. Hoy tenemos un programa con invitados muy especiales. Vamos a poder abordar temas como este y otros de aquellos que nos han impuesto estos retos en una nueva realidad. Así que bienvenidos, y por el momento les vamos a invitar a poder ver y a escuchar algunas de las piezas de comunicación que hemos desarrollado para continuar acompañando y apoyando a los campesinos de Colombia en medio de la pandemia. Adelante. Amiga y amigo campesino, para reducir el contagio por COVID-19, desinfecte con alcohol las herramientas y superficies que usa en el trabajo diario. Utilice alcohol para desinfectar sus manos, piel, zapatos y ropa de trabajo. Recuerde que usted es la primera defensa contra el coronavirus. El campo sigue. Amiga y amigo campesino, si usted vende productos, use guantes y tapabocas en todo momento. Los guantes desechables debe cambiarlos cada 3 horas. Evite tocarse la cara, nariz y boca. Lave sus manos con abundante agua y jabón cada 2 horas. Demarque las áreas para que sus clientes conserven el distanciamiento social y exija el uso de tapabocas y la desinfección de manos antes de ingresar. Desinfecte periódicamente las superficies y utensilios de trabajo. El campo sigue, una alianza de Radio Nacional de Colombia y FAO. Amiga y amigo campesino, haga uso eficiente y racional del agua con sistemas de goteo o microaspersión, adecuando canales o usando agua lluvia para regar sus cultivos. En zonas inundables o épocas de lluvia, construya canales de drenaje para que el exceso de agua no dañe sus cultivos. Aproveche residuos de cocina o de cultivo para preparar compost y almacene semillas para sembrar en otros ciclos. El campo sigue. Este mensaje se transmite con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el Gobierno de Suecia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea ECHO. Bueno, antes de dar la bienvenida y presentar a nuestra primera invitada, Silvia Bolliger, oficial de programa de ECHO en Colombia, los invitamos a conocer un poco de ella. Silvia Bolliger ha trabajado en asistencia y protección humanitaria durante 14 años. Su experiencia se ha concentrado en zonas de conflicto armado, en ámbito operativo y estratégico en terreno, en la gestión de programas, proyectos y supervisión de oficinas. Ha trabajado en Filipinas, Sudán, Bolivia, India, Tailandia y Ginebra, y ha acumulado 8 años de trabajo humanitario en Colombia con CICR, ACNUR y ECHO. Estudió administración y tiene un máster en acción humanitaria. Bienvenida, Silvia. Quisiéramos hacerte una pregunta. Desde la cooperación internacional, ¿cómo evalúan el trabajo que ha desarrollado la FAO para atender a las comunidades campesinas durante la pandemia?
Te escuchamos. Gracias, muy buenos días a todos y a todas, señor Bojanic, María Consuelo, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, quiero confirmar que FAO en Colombia es una organización muy apreciada y bien establecida. ECO, como donante humanitario, ha financiado varios proyectos de FAO para respuesta a emergencia, así como la gestión de riesgo. Bueno, personalmente yo he podido participar en varias misiones de monitoreo a sus proyectos y cada vez no faltan las emociones, ya que FAO trabaja habitualmente en zonas muy rurales con población étnica, a menudo en zona de conflicto armado o en multiafectación, por ejemplo, que también es bastante común en nuestro contexto colombiano. FAO, bueno, en primer lugar hizo muchos esfuerzos y acciones en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria Global COVID de FAO en todas las 3 prioridades estratégicas, en acceso a alimento, cadena crítica de producción, así como la protección también de las personas del sector agropecuario. Para entrar un poquito más, profundizar un poquito más en su pregunta, el acompañamiento técnico remoto y formación también a instituciones y comunidades es bastante relevante y una medida de adaptación rápida para FAO a ese nuevo contexto. Con la financiación de ECO, la FAO ya venía acompañando a familias rurales afectadas por otras emergencias antes de la pandemia, como el conflicto armado, desastres de tipo natural o también migración masiva. Ese acompañamiento para crear resiliencia ayudó a que al menos unas 3.000 familias vulnerables estuvieran mejor preparados para afrontar el COVID cuando llegó. Y ya tenían capacidades productivas y alimentos para mejor afrontar al menos las primeras restricciones durante esa pandemia. En el monitoreo del impacto de abastecimiento, seguridad alimentaria y medios de vida de FAO, los participantes de ECO en zonas rurales resultaron con menor vulnerabilidad alimentar, bueno, pero con algunos mayores desafíos comerciales porque su ubicación es tan rural, es tan lejana, eso en particular frente a la multiamenaza. Así que bueno, todo el trabajo en resiliencia que se hizo fue muy útil y permitió evitar mecanismos negativos también de afrontamiento, contribuyendo a la protección de esas poblaciones. En particular, ECO en Colombia ha apreciado mucho en los últimos años la implementación de la estrategia de producción rápida de alimentos de FAO, que aplica en casos de emergencia. También en el contexto COVID claramente fue súper útil. Conocemos que muchas actividades virtuales fueron realizadas a distancia para seguir con esos procesos que se habían iniciado y hasta de hecho para empezar nuevos durante la pandemia, que fue un gran desafío también. Y finalmente, otra buena práctica como donante que siempre hemos estado informados de los cambios e iniciativas de FAO en el marco de los proyectos que financiamos. Bueno, en la pandemia, como siempre, la comunicación con FAO en Colombia es muy fluida y siempre oportuna. Gracias. No, muchas gracias a ti y mencionarte, Silvia y a María Consuelo, que tenemos en línea también a Ana Ricoy, quien es la coordinadora de gestión del riesgo de desastres en la Oficina Regional para América Latina, que tiene base en Santiago de Chile. Pero antes de comenzar a dialogar con ella, conozcámosla un poco mejor. Ana Ricoy es oficial regional de gestión del riesgo de desastres de la FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile. Dirige el programa de resiliencia de los medios de vida y respuesta de emergencias. Es ingeniera agrónoma, magíster en Ciencias Económicas y Sociales, Agricultura Comparada y Rural y Desarrollo de AgroParis TAC en París. Ana, bienvenida a este programa. Y desde la visión de la Oficina Regional de la FAO, ¿cómo podría contribuir esa experiencia que hemos tenido aquí en Colombia para otros países en este tema? Adelante, Ana.
Muy buenos días a la audiencia conectada desde la región. Buenas tardes en las otras regiones que nos siguen. Y un saludo muy afectuoso al señor Bojanic, a María Consuelo y a Silvia Bolliger. De la experiencia de Colombia destacamos sobre todo la articulación de estrategias de incidencia y movilización social en un contexto muy complejo de restricción de movimientos y de distanciamiento social, donde muchas veces las comunidades tienen limitaciones importantes en el acceso a la tecnología o existen brechas de cobertura de teléfono e internet. Son precisamente estas las comunidades que presentan las mayores necesidades y dificultades. La experiencia de Colombia nos ha mostrado cómo los ajustes a protocolos de sanidad y salud en la producción, cosecha, poscosecha, en el transporte, la comercialización, los hábitos alimentarios y también el apoyo técnico a los pequeños productores ha contribuido a que todas las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas de una manera segura y sin interrupciones. Esto ha sido fundamental, pues ha contribuido a evitar que la crisis sanitaria se transformara en una crisis alimentaria. Esta experiencia de Colombia nos lleva también a resaltar la importancia de la articulación del rol del Estado, de las organizaciones sociales, de las empresas que puedan generar abastecimiento y empleo, mantener las relaciones con los proveedores rurales y de los ciudadanos. Y refleja realmente el esfuerzo extraordinario de todos y ha sido una experiencia esencial para Colombia y para los demás países de la región. Y finalmente, otro aspecto que puedo destacar de esta experiencia es la aplicación de enfoques de gestión de riesgo con una perspectiva multirriesgo, de riesgo interconectados en cascada, riesgos que son mutuamente agravantes, como la pandemia, pero también el cambio climático, eventos extremos, plagas de las plantas, enfermedades de los animales, flujo migratorio mixto. La experiencia de Colombia en este y otros proyectos nos muestra que son necesarios estos enfoques integrales de gestión multirriesgo en todos los sistemas alimentarios y agrícolas para mejorar la resiliencia de los medios de vida. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por esa opinión sobre lo que se ha venido haciendo aquí en Colombia. Y ahora queremos compartir con ustedes la opinión de las propias comunidades en los departamentos de Nariño y Putumayo, aquí en el sur de Colombia. Adelante. Desde este lugar le puedo mencionar el programa El Campo que escuchamos radialmente nos parece muy bien, ya que nos sentimos muy felices y aprendemos muchas cosas nuevas. También estamos en contacto con todos los compañeros de la FAO. El contenido del programa también nos parece excelente y el trabajo de FAO nos parece muy bien porque aquí se integran las comunidades y se aprenden cosas nuevas para bien de todos nosotros. Muchas gracias. Agradecer a todo este programa porque a pesar de la pandemia ha estado con nosotros con sus charlas virtuales, enseñándonos muchas cosas como es gestión de riesgos, y lo mismo conservación de alimentos, ventas de nuestras artesanías por Facebook, YouTube, comercialización, innovación de productos, aunque ha sido muy complicado porque al principio nosotros no teníamos cómo comunicarnos porque no teníamos la tablet, ellos nos donaron una tablet,
También el internet pues a veces nos llega muy bueno, no hemos tenido buena señal, pero ellos han estado ahí, nos han estado acompañando, a pesar de que a veces teníamos días escogidos para hacer las capacitaciones, pero si no habíamos logrado ese día concluir esa sesión, ellos nos llamaban otro día. Tuvimos muchos invitados, ellos lograron conectarnos con otras personas que nos enseñaban mucho de diseño, nos enseñaron mucho de comercialización e innovación. Entonces, durante la pandemia no nos hemos podido reunir presencialmente por motivos de que ellos no podían venir ni nosotros salir tampoco, pues estábamos anclados acá sin poder salir y ellos sin poder venir. Pero de todas maneras, por llamadas telefónicas, nos llamaban y hacíamos reuniones acá entre nosotros. Y sí, se ha trabajado en siembra de la huerta, se ha tenido habichuelas, selga, tomate y de todo un poco hemos sembrado y de eso nos hemos nutrido porque como no podíamos salir al pueblo a comprar las verduras, pues de ahí nos nutrimos unos con otros. Les vendimos, les regalamos y así fue. Y en la caña lo mismo, pues nos cruzamos trabajos de unos a otros para limpieza de caña, para la desoje, para molienda, todo eso nos ha tocado. Mi nombre es José Ángulo Cortés, soy el gestor comunitario en la vereda Guadual. Yo escucho el programa El Campo Sigue porque me gusta, porque es una alternativa para nosotros poder recibir las capacitaciones de parte de la FAO. Nos hemos sentido bien porque hemos aprendido cosas nuevas, estamos siempre pendientes del programa. Para nosotros ha sido bueno porque podemos sentir cerca a los compañeros de la FAO y podemos recibir una capacitación y un fortalecimiento a los conocimientos que ya tenemos en nuestros cultivos y en nuestros animales. Esperamos ver pronto a los compañeros de la FAO en campo. Muchas gracias. La articulación con entidades nacionales y locales ha sido fundamental para responder de manera adecuada a las comunidades en medio de esta pandemia. En esta sección de nuestro programa nos acompaña el director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura, el señor Ángelo Quintero. Pero antes de hablar con él, vamos a conocerlo un poquito mejor. Adelante. Ángelo Quintero Palacio es director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura. Ingeniero agrónomo con experiencia en el sector privado y en sectores de exportación de flores, plantas ornamentales, reforestación y caficultura. Cuenta con especialización en negocios internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en desarrollo rural en España y con maestría en dirección y gestión pública local. Muchas gracias, Ángelo, por estar con nosotros. Te damos la bienvenida. Y muchas gracias por estar en esta experiencia radial. La pregunta que tengo es, cuéntanos un poco cuáles han sido los principales retos para articular acciones que ayuden a las comunidades rurales a enfrentar y superar la crisis de la pandemia y responder a las necesidades del sector rural. Adelante, Ángelo. Gracias. Alan Bohani, muchas gracias por esta invitación que nos hace como FAO al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente, saludar a Silvia, a Ana Rocío y a todos los que participan, porque quienes estamos aquí hablando, tenemos detrás un equipo que nos acompaña, que nos colabora para poder llegar a todos esos rincones de Colombia donde siempre los han venido escuchando, El Campo Sigue. O sea que... Alan, muchas gracias por esta invitación y entremos en materia. ¿Qué es lo que ha traído la pandemia? La pandemia ha traído varias cosas.
El día a día de un país normalmente se van dando cosas de una manera, digamos que dinámica, y no pensamos dos veces cómo esa política pública que se ha diseñado desde el gobierno nacional llega al gobierno departamental y al gobierno municipal y se engrana hasta llegar a los productores, a las asociaciones, a los mercados y, ¿por qué no, a los encadenamientos productivos? Eso nos demostró la pandemia, que teníamos que integrarnos interinstitucionalmente a nivel de país, a nivel de gobiernos locales, municipales y nacionales, para tomar decisiones que fueran a darle ese desarrollo que necesitaba la comunidad. Y en ese momento era un momento de crisis, un momento donde todos estábamos en cuarentena, cuarentenas que se diseñaron desde el gobierno nacional, pero que los gobiernos municipales los adoptaron. ¿Y cómo los adoptaron? ¿De qué manera? Toques de queda, bueno, hicieron una cantidad de actividades que complementaron ese diseño de la política nacional. Allí nos dimos cuenta que todos teníamos que interactuar de una manera clara, contundente, frente a este gran reto. Y lo mencionó Ana muy claro. Nos dimos cuenta nosotros en esa cuarentena que lo primero que teníamos que tener era la bioseguridad. Cómo diseñar toda una estrategia de bioseguridad donde aquí participaron no solamente los entes gubernamentales, sino la cooperación internacional, los gremios. Ustedes como FAO nos acompañaron. Los temas logísticos para movilizar los alimentos. Eso fue uno de los temas complejos inicialmente para tomar, digamos que decisiones frente a esas situaciones. Igualmente, teníamos una problemática, es que en Colombia los municipios y los departamentos no se autoabastecen. Normalmente tienen que incorporar a su dieta productos que se dan en otras regiones. Entonces se incorporó lo del manejo de las mesas de proveeduría de alimentos y cómo esas mesas empezaron a actuar. También la FAO allí nos acompañó. Todo lo que tenía que ver con el transporte de esos alimentos, porque además de movilizarlos de la finca a las cabeceras municipales, había que llevarlo a las grandes concentraciones urbanas que tenemos en Colombia. Bogotá, que tiene 9 millones de habitantes, Barranquilla, Medellín, Cali, entre otras. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿De qué manera podíamos prestar ese servicio? Igualmente, cómo nosotros teníamos que trabajar muy de la mano con el gremio transportador, no lo podíamos dejar aislado, cómo trabajábamos con ellos, cómo manejábamos el tema de bioseguridad, cómo permitíamos la movilización de ese transporte para que llegara a las grandes ciudades. Igualmente, pues se nos quedaba una gente que estaba en cuarentenada en sus viviendas, que no podían salir, el caso de las zonas urbanas, que no tenían ingresos, que no tenían cómo sustentar, pues obviamente cómo llevar los alimentos a su mesa, y allí los gobiernos municipales, departamentales y nacional aportaron para que se diera esa posibilidad. También el caso de la FAO nos acompañó en esa logística para poder entrar a repartir digamos, esa proveeduría de alimentos y subsanar ese déficit que se tenían en ese entonces por parte de quienes estábamos en cuarentena y quienes estábamos ejerciendo, pues obviamente, estos cargos públicos, cómo acompañar a nuestros coterráneos para que ellos tuvieran lo mínimo en la mesa. Luego de pasar y de tener toda esa... digamos que todas esas dificultades que se nos presentaron inicialmente, pues el campo, como bien lo dice este programa, porque me encanta su nombre, El Campo Sigue, es que el campo nunca paró, porque el ser humano todos los días tiene que seguirse alimentando. El campesino en Colombia trabajó, y trabajó de una manera juiciosa, ponderada y responsable frente a ese requerimiento de la soberanía alimentaria de nuestros coterráneos. Allí se acompañó el gobierno nacional, diseñó una política para que los profesionales del agro se pudieran desplazar
como lo hicieron los profesionales de la salud para atender a aquellos casos que se presentaran con COVID. Entonces, los profesionales del agro salieron, médicos, veterinarios, ingenieros agrónomos, tecnólogos agropecuarios, como los productores, a continuar trabajando. Y ahí creo que este programa fue muy importante porque llevó una voz de aliento, llevó información, entregó los insumos necesarios para que los productores continuaran con más ánimo, con más entusiasmo, trabajando por ese desarrollo, no solamente de su actividad económica, sino de ese desarrollo de la soberanía alimentaria que requerían todos los colombianos. Esa reactivación económica nos obligó al gobierno a buscar alternativas. ¿Cómo ayudábamos nosotros a facilitar los canales de comercialización, esa reactivación económica? ¿Cómo podíamos nosotros, a partir de los municipios, los departamentos, hacer circuitos cortos de comercialización que fueron ingeniosos? Algunas canastas de alimentos que se prepararon en municipios y que aprovechamos las tecnologías de la información como lo estamos haciendo en este momento para poder comercializar de una manera directa los productos, llevárselos a quienes los estaban requiriendo. Apoyamos también todo lo que tuvo que ver con el tema de las ruedas de negocios virtuales. En Colombia no habíamos tenido esa posibilidad para el sector agropecuario y gracias a la pandemia logramos tener esas posibilidades de llegar a unas mesas de negocios donde el productor no tenía que moverse de su casa, simplemente presentar su producto. Incluso cosas interesantes, Alan, imagínense que tuvimos la posibilidad de iniciar, y fue exactamente con la FAO, los primeros pinitos en la extensión agropecuaria virtual. Eso gracias a un convenio que tenemos, la Agencia de Desarrollo Rural con FAO, se logró dar esos primeros pinitos. Siempre pensábamos que la extensión agropecuaria tenía que ser asistencial, presencial, donde acompañáramos prácticamente de la mano al productor. Nos dimos cuenta que en esta pandemia, pues, habían otras herramientas que podíamos implementar y las podíamos colocar al servicio de los productores. Se pudo fortalecer las mesas agroclimáticas para entregarle información a todos los productores. También una alianza muy importante con FAO. Todo el tema de soberanía y seguridad alimentaria, otro tema importante que hemos venido manejando con FAO. La agroecología, que es uno de los temas importantes hoy que hablamos de producción limpia, de preservar el medio ambiente, de la inocuidad de los alimentos, etcétera. Esas mesas de abastecimiento para nosotros fueron fundamentales porque nos permitieron identificar dónde teníamos fortalezas y dónde teníamos debilidades. ¿Dónde vamos a cerrar esas puntas que hoy son necesarias tenerlas muy presente al momento de diseñar esas políticas públicas? Me podría quedar otros 10, 15 minutos hablando de todas las cosas que hemos hecho, pero seguro que hemos tenido el apoyo muy decidido de la cooperación internacional, de la Unión Europea, de la FAO y de otros cooperantes más que han estado trabajando muy de la mano, codo a codo con el gobierno nacional, buscando esa reactivación económica de nuestro sector agropecuario y agroindustrial. Muchas gracias, Ángelo. Muy importantes los temas que acabas de tocar. Y le paso a María Consuelo. Doctor Quintero, bueno, gracias por sus aportes, por sus ideas, por la actualización que nos hace desde el ministerio. Sabemos que usted es un abanderado y un impulsor de todo el tema tecnológico, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer el trabajo con el sector agropecuario y no podemos dejar pasar la oportunidad para que por favor nos profundice un poco allí. Usted incluso dirige un programa muy relevante para el sector y hemos estado en otros espacios en roles diferentes, ¿no? Usted entrevistándonos a nosotros y quisiera invitarlo a que profundizara en las lecciones aprendidas
que para el sector agropecuario y para el Ministerio de Agricultura deja el uso de las comunicaciones, de las herramientas de comunicación específicamente para seguir acompañando y no parar el trabajo y el apoyo a los agricultores y a los campesinos y campesinas de nuestro país. Adelante. María Consuelo, muchas gracias por relevar nuestro trabajo y resaltarlo. La verdad es que en una comunicación con el señor ministro Rodolfo Sea, le planteaba yo que era imposible que los productores estuviesen trabajando todos los días, dándole la cara al pueblo colombiano con su sudor, con su esfuerzo para proveer los alimentos, y nosotros desde el Ministerio de Agricultura no los acompañáramos. Eso nos permitió en diseñar un espacio virtual como en el que estamos en este momento, que se llama el Campo Innova, con obviamente un direccionamiento muy claro de transferencia de tecnología. Uno de los problemas de nuestro país es que el conocimiento se queda en las bibliotecas, en los papers, no le llega al productor. Entonces lo que hicimos, gracias al diseño estratégico de nuestro señor ministro Rodolfo Sea, fue entregar ese conocimiento de una manera sencilla, práctica a los productores. Todos los días a las 5 de la tarde en el Campo Innova tenemos un doctor, un PhD, investigador, que nos trae información, que nos cierra las brechas tecnológicas que tenemos en los diferentes encadenamientos productivos. Y pues obviamente que tengo el placer de presentar el programa con dos compañeros de la Dirección de Innovación, la doctora Marta y el doctor Juan Carlos, dos compañeros que son del sector agropecuario. El uno es ingeniero agrónomo, el otro es la doctora Marta es médica veterinaria, quien es la líder de las mesas agroclimáticas en Colombia, y con ella pues hemos estado nosotros liderando este proceso que nos ha permitido realizar más o menos 140, 142 programas a la fecha, tener unas 100 personas conectadas en tiempo real y tener unas repeticiones alrededor de unas 175.000, 180.000 reproducciones, lo cual nos permite varias cosas, inferir varias cosas. La primera, quienes a nosotros nos acompañan en el programa: jóvenes de 13 a 34 años. Allí está el target, el 80% digamos está allí. Eso nos permite inferir que puede haber relevo generacional, que podemos hacer ese empalme con estos jóvenes para que vengan a trabajar el sector agropecuario. Esa es una pequeña reseña de lo que es el Campo Innova. Muchas gracias por esta oportunidad, María Consuelo. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a tener un debate abierto, y tal vez en el mismo orden en que cada uno ha venido interviniendo, en una pregunta general. Bueno, la pandemia no solo que nos ha cambiado la forma de relacionarnos con comunidades, con el sector rural, sino que además ha generado la necesidad de contar con estrategias que permitan actuar de manera efectiva ante eventos de riesgo como el que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se nos pueden articular la cooperación técnica, las instituciones, las políticas públicas para que las comunidades campesinas puedan mantener sus modos de vida y a su vez garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos? Paso a María Consuelo para que modere esta sesión, pero creo que la pregunta es bastante clara, ¿no? Perfecto, perfecto, está clara la pregunta, así que vamos a utilizar, les proponemos el mismo orden. Entonces, comenzamos. Ana. ¿Le voy, María Consuelo? Sí, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Bojanik. Bueno, desde la perspectiva, yo hablo obviamente desde la perspectiva regional, ¿no? Lo que hemos visto es que los países han priorizado ante todo la inversión en salud y inversión en estabilización de los indicadores macroeconómicos. La agricultura ha estado bastante ausente en las agendas políticas de la mayor parte de los países,
por una idea generalizada y en parte errónea de no haber sido el sector más afectado. Entonces, para nosotros, el rol de la cooperación técnica y de las instituciones es precisamente el de visibilizar mucho más el sector rural y posicionarlo como un sector a ser incluido en los planes nacionales de respuesta y recuperación y en los paquetes de recuperación fiscal de los gobiernos. Es decir, poder articular los financiamientos existentes a programas del sector rural. Esto va de la mano de una fuerte necesidad de activar el capital social de los territorios y de reducir las desigualdades, con un énfasis en grupos vulnerables, en mujeres, en pequeños productores, microempresas rurales, pueblos indígenas. Por una parte, es muy necesario poder articular programas que garanticen el apoyo a los agricultores familiares y campesinos. Programas de riego, invernaderos, ganadería de especies menores para el autoconsumo. Todo lo que pueda sumar un aporte sustantivo al consumo familiar. Por otra parte, articular programas enfocados en la inyección de liquidez, de plata, de efectivo, para generar dinamización de los territorios rurales. En muchas ocasiones esto se ha quedado fuera del radar. Y también recalcar que esa necesidad de mejorar el acceso de los pequeños productores a financiamiento pasa por una mayor colaboración con el sector privado. Y finalmente, en esta articulación del rol de la cooperación técnica, de las instituciones del sector público y privado y de la política pública, quisiera también resaltar la importancia del apoyo a la asociatividad. Esa capacidad asociativa es esencial para ampliar las escalas de producción y mejorar la inserción en los mercados. Se necesita un rol de esas cooperativas, de las redes colaborativas, de los gremios y también nuevas relaciones entre cooperativas y empresas. Me voy a parar aquí para dar también lugar a la respuesta de los colegas conectados. Gracias. Ana, muchísimas gracias, muchas gracias y por las características de esta pregunta, creo que doctor Ángelo, le pediríamos a usted que pudiera también darnos sus elementos. Adelante. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que Ana tiene una mirada muy interesante que creo que vale la pena resaltarla. Nosotros en el país hemos hecho un ejercicio primero de trabajar muy de la mano de la cooperación, específicamente con FAO. Hemos trabajado en las mesas de abastecimiento, como lo mencioné anteriormente, en las mesas agroclimáticas para entregar información a los productores que tomen decisiones que van a ser determinantes, porque hoy las mesas agroclimáticas le están entregando información a los productores frente a lo que deben de hacer, de acuerdo a lo que va a pasar con ese cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Si es momento de hacer la preparación del suelo, si es el momento de sembrar, si es el momento de aplicar los agroquímicos para fertilizar o para controlar plagas o enfermedades. No es lo mismo cuando tenemos un fenómeno de la Niña, donde aquí vamos a tener problemas de enfermedades, pues hay que recomendarle que le ponga cuidado a unos u otros problemitas fitosanitarios. Igualmente, pues todo lo que tiene que ver con el tema de la cosecha. Allí venimos haciendo un trabajo interesante y hemos encontrado una muy buena respuesta por los productores. También al interior, como lo decía Ana, me parece que es válido el tema de la reactivación económica. Entonces, ¿cómo hemos trabajado esa reactivación económica? Acompañando a los productores, incluso con unas estrategias para el manejo de los fletes, dándole un acompañamiento económico para disminuir esos costos de los fletes. Igualmente hemos reactivado áreas a sembrar en el país, entregando maquinaria y equipos para que estos productores de diferentes
departamentos puedan producir los alimentos que se requieren para la canasta familiar, siendo rentables, porque hemos entregado tractores, hemos entregado motocultores, cosechadoras, arados, diferentes tipos de maquinaria que permitan mejorar la productividad y la competitividad del sector agropecuario. Las líneas de crédito, como lo habla Ana, este país hoy cuenta con la tasa más económica del mercado para el sector agropecuario. Estamos pagando por cada $1.000.000 prestado a un pequeño productor, 9.000 pesos por cada millón efectivo anual. O sea, durante un año se le presta 1 millón y él devuelve 1.009.000 pesos. Eso es lo que se está ayudando para que haya ese flujo, ese efectivo, ese circulante que le permita reactivar esa economía campesina, que ellos puedan nuevamente invertir en el sector agropecuario, porque muchos se vieron afectados, no pudieron vender sus productos por una razón muy sencilla, porque el consumo se disminuyó, se fue al piso, y eso obviamente pues que trae consecuencias funestas para los empresarios del campo, o sea, para aquellos agricultores, campesino, comunitario, mediano productor, gran productor, todos se vieron afectados. Aquí no hay uno que no se haya visto afectado. Por eso también hemos venido trabajando en temas importantísimos como el tema de la comercialización, cerrar esas brechas que tenemos hoy en la comercialización en Colombia. Las ruedas de negocio nos ha permitido acercar al productor, al pequeño productor, directamente con las grandes superficies, con la agroindustria, con el mercado de exportación, y de esa manera que tenga mayores ingresos los productores. A eso le estamos apuntando. Hoy estamos manejando agricultura por contrato, donde primero estamos vendiendo y después estamos sembrando, garantizándole al productor que tenga la posibilidad de no ir a fracasar por falta de mercado. Igualmente, agricultura un clip, que nuevamente volvemos al tema de las tecnologías de la información. ¿Cómo comercializamos? Desde nuestro predio, desde nuestra finca, para llegar a esos mercados hoy sofisticados unos, otros agroindustriales, y por qué no decirlo, otros mercados de plaza que están requiriendo esas proveedurías. O sea que desde el gobierno nacional hemos hecho unos esfuerzos grandísimos en Colombia por acompañar al productor con extensión. Ya dije que hemos hecho unos esfuerzos en extensión digital, que este año los vamos a fortalecer, con extensión presencial. Igualmente estamos trabajando en todo el tema de acceso a las líneas de crédito para que de esta manera puedan tener capital de trabajo, en la comercialización de los productos, en la tecnificación del campo, adoptando nuevos equipos, maquinarias que les permitan a ellos ser productivos, competitivos, rentables, pequeños productores, porque es para los pequeños productores. Y obviamente que hay unos temas importantísimos de política pública que estamos diseñando para fortalecer el sector agropecuario. Perfecto, doctor Quintero. Y aquí para cerrar y complementar algunos elementos, quisiera invitar a Silvia Bolliger. Un poco, Silvia, te invito a retomar los elementos de la pregunta frente a estos elementos de articulación entre lo que es la política pública, la cooperación internacional, las instituciones, pero especialmente sería muy interesante por tu conocimiento, por el ámbito de acción de la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria, el poder profundizar también en aquellas lecciones aprendidas que deja el uso de las estrategias de comunicación en la acción humanitaria. Ese es un ámbito específico. El sector agropecuario está en diferentes contextos y uno de ellos es en zonas también de crisis, en condiciones muy críticas, y aquí creo que también tus aportes van a ser fundamentales. Adelante. Muchas gracias, María Consuelo. Efectivamente, bueno, sobre la articulación de la cooperación técnica, yo creo que los colegas anteriores, bueno, han efectivamente descrito varios puntos muy válidos por parte de la cooperación internacional. Por ejemplo, yo agregaría la importancia
también de la articulación y coordinación en el marco del clúster de seguridad alimentaria y nutrición, que también tiene finalmente un rol importante y que puede servir bastante para ese intercambio, invitando a diferentes actores, no solamente humanitarios, a dialogar y buscar articulación para que las comunidades campesinas puedan seguir produciendo y distribuyendo alimentos y que esas acciones contribuyan a mejorar su bienestar general y la calidad de su vida y de sus familias. También creo que hay una oportunidad para capitalizar sobre las lecciones aprendidas de la implementación de programas humanitarios a distancia. Casi todos los se están implementando, entonces hay material, ideas y oportunidades para recoger las buenas prácticas. Y finalmente, bueno, trabajar de la mano también en lo que son los enfoques diferenciales de los actores humanitarios y en general de la cooperación internacional. Bueno, hemos venido efectivamente desarrollando algunos conocimientos en terreno sobre todos esos diferentes enfoques, junto también claramente con las instituciones, con otros actores. Así que creo que hay potencial ahí también de intercambiar sobre esos enfoques étnicos, de protección, de género, de edad. Hay bastante oportunidades. Y muchas gracias por tu otra pregunta sobre, sí, más las estrategias de comunicación. Yo solo me demoraré pocos minutos, pero empezaré a hablar por las estrategias de comunicación que conozco de FAO, después ejemplos de otras organizaciones y finalmente algunas oportunidades y desafíos. Es bastante pertinente la creación y difusión por parte de FAO de material audio y visual sobre mensajes claves en la producción, en el consumo, en el abastecimiento de los alimentos, incluido en una buena práctica, en una buena estrategia. FAO escogió la Radio Nacional para transmitir a cuñas radiales, medio de comunicación que es el más accesible claramente y sobre todo en las zonas rurales de Colombia, que les acuerdo, bueno, es un país extremadamente biodiverso, incluye desiertos, selvas, montañas, ya que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, promover un poquito también toda esa diversidad colombiana. Regreso al tema, las piezas radiales que yo escuché tienen bastante contenido muy prácticos, por ejemplo, sobre la siembra, sobre el uso del agua, el enfoque más orgánicos o también algunos tips de nutrición. Otros también hablan, por ejemplo, de limpieza y desinfección de alimentos, de herramientas para el trabajo agrícola, preparación de desinfectantes con los materiales que se tienen a disposición en el campo. Y todos esos ejemplos son súper relevantes en los contextos COVID que estamos viendo ahora y contribuyeron seguramente mucho en la prevención. Además, bueno, otra estrategia que nos gustó particularmente de FAO también es cómo lideró la campaña regional Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, que efectivamente ha sido publicizada, ha recibido mucha publicidad en varios de los medios, ha sido una iniciativa regional de bastante éxito con piezas gráficas en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales, también fue buena estrategia. Existen varios ejemplos sobre cómo los medios de comunicación han servido para dar continuidad a proyectos humanitarios y de desarrollo. Se han formulado rutas de comunicación para intentar llegar a más personas posible con podcasts, radios, cartillas digitales. Pero bueno, al mismo tiempo no nos olvidamos del viejo papel. Varias acciones también han formulado y difundido material educativo y informativo en físico, hasta en la zona rural, y eso, bueno, siempre es apreciado también por varios.
Otros socios que financiamos como ECO en el sector de educación en emergencia, para darle, digamos, otros ejemplos de lo que, algunas estrategias en Colombia, formuló una herramienta de acompañamiento a distancia para formación, de docentes, además de una serie de programas televisivos para niños, niñas, adolescentes, que incluía también la traducción en idioma indígenas de Colombia, que son varios. Entonces fue bastante, digamos, innovador eso, para intentar llegar también a las comunidades indígenas rurales. Los productos de comunicación y difusión tienen que ser vivos, necesitan ser actualizados con el contexto y con los nuevos contenidos que surgen, sobre todo en esa pandemia. Por ejemplo, nuevas medidas de restricciones, información quizás sobre vacunación o cómo recuperar el mercado y los empleos. Entonces hay oportunidad de renovarnos también en el contenido de toda esa difusión y comunicación. Y finalmente, la estrategia de utilizo de productos de comunicación virtuales tienen beneficios así como inconvenientes. Por un lado, permiten de ser fácilmente compartidas y de tener una difusión, por ejemplo, más amplia. Por otro lado, todavía creo que nos faltan buenas herramientas para medir la calidad de esa modalidad, y también todavía nos faltan metodologías más participativas y más dinámicas para involucrar efectivamente a todos los participantes, incluido en el campo. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Digamos, tenemos aquí una visión muy integral desde los contextos críticos, desde la acción humanitaria, desde el desarrollo rural. Todos estos elementos juntos que estamos aquí tomando atenta nota van a ser un insumo muy relevante para todo lo que se viene en este trabajo de cooperación técnica hacia adelante. Y aquí quisiéramos invitarlos también a que conozcan las opiniones de otras instituciones que han venido acompañando y viendo de cerca algunas de las acciones de la FAO en este ámbito también de comunicación, para seguir acompañando a las instituciones y al campo colombiano. Desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, valoramos positivamente el relacionamiento con la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aquí en Colombia, que ha brindado a las entidades del gobierno territorial y nacional un abordaje muy importante en las distintas emergencias y situaciones de crisis que se han presentado en el último año, particularmente en el contexto de los desastres y en el escenario de COVID-19. Con la FAO hemos logrado de manera complementaria garantizar el desarrollo de un enfoque integral mediante la vinculación de aspectos de conservación de recursos naturales con la gestión de riesgo de desastres y la rehabilitación de medios de vida, agricultura familiar, seguridad alimentaria, entre otros aspectos. Asimismo, hemos trabajado conjuntamente para generar actividades de respuesta en la ocurrencia de emergencias de gran magnitud, como fue el paso de los huracanes ETA e IOTA por nuestro departamento archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pasado mes de noviembre. Una de las formas en que Colombia ha enfrentado la adversidad, especialmente para las poblaciones rurales y dirigida a poblaciones vulnerables como los niños que presentan riesgo de desnutrición y las mujeres con bajo peso, es la modalidad 1000 días para cambiar el mundo. Esta modalidad se enmarca en la Gran Alianza por la Nutrición y en el Plan contra la Desnutrición Ni Uno Más. Aquí atendemos niños de las zonas más alejadas del país y hemos hecho algunos procesos de fortalecimiento. Si bien la atención busca mejorar el estado nutricional, esa atención básica que ofrecemos a través de alimentos especializados, raciones familiares que contribuyen a garantizar el estado nutricional de las familias, también tenemos un componente muy fuerte relacionado con el tema de educación alimentaria y nutricional. Para fortalecerlo, contamos el año pasado, en el 2020, con un convenio con la FAO, a través de la cual implementamos estrategias
que permitieran tener el desarrollo de procesos sostenibles. Realizamos unos procesos y unas alternativas diferenciales en 6 departamentos del país que fueron priorizados, donde trabajamos directamente con las familias a través de formación, una virtual y otra directamente con ellos, de tal forma que tuvieran la capacidad de generar algunos espacios productivos que a largo plazo garanticen que el estado nutricional de los niños se va a mantener. Bueno, uno de los grandes retos en medio de la pandemia para el equipo de la FAO en Colombia, como lo ha sido para los diferentes equipos a nivel mundial, justamente ha sido el contar con esta estrategia de comunicación y movilización social. Hubo una inversión de roles. Los que estaban inicialmente en mayor acción directa y en primera línea éramos los perfiles agropecuarios. En este momento, esa inversión de roles involucró de manera mucho más activa a los profesionales de las áreas de comunicación de las diferentes oficinas. Y pues FAO Colombia no es la excepción. Y además de poder seguir acompañando a las comunidades, además de seguir brindando una asistencia técnica remota de manera virtual, teníamos que poder incluir recomendaciones de bioseguridad que ayudaran a reducir los riesgos de contagio por COVID-19 en toda la actividad agroalimentaria. Esto implicó innovarnos, implicó adaptarnos, pero también salen a la luz varias preguntas. Esa adaptación a través de videos, de WhatsApp, de la radio, ha funcionado, que realmente hemos aprendido, que realmente llegó para quedarse. Y aquí es muy importante escuchar de manera directa a los técnicos de campo de la FAO que han estado acompañando a las comunidades. Vamos a escuchar a Mayra de Luque, que es técnica de cocina, es chef de La Guajira en Colombia. Vamos a escuchar desde Pasto en Nariño al ingeniero agrónomo Silvio López y al ingeniero agroforestal Clegir Mena. Y desde Putumayo vamos a escuchar a Mauricio Castelblanco, nuestro supervisor técnico local de la zona. Adelante. Hola, un saludo desde la distancia. Mi nombre es Mayra Alejandra de Luque Piayú, hago parte del componente Educación Alimentaria y Nutricional de los proyectos en La Guajira. El equipo técnico de La Guajira hace acompañamiento a las comunidades mediante llamadas telefónicas y grupos de WhatsApp. Los líderes de cada comunidad, cuando tienen energía o cuando puedan descargar todas las imágenes, infografías, videos, y todo lo que cada uno de los componentes envía a los líderes, ellos descargan cada una de las actividades y las socializan con las comunidades en el territorio. Los líderes reúnen a todos los miembros del proyecto y replican lo aprendido que cada uno de nosotros le hace al momento de la llamada o cuando le envía un mensaje por WhatsApp. Cada una de estas actividades ha sido muy aprovechosa, pues ha permitido que todas las actividades y todo el proyecto salga adelante, no se quede, y pues han sido herramientas que nosotros hemos adoptado para seguir adelante en los proyectos. Muchas gracias. La difícil comunicación en un contexto donde están presentes todos los factores de vulnerabilidad, como desnutrición, analfabetismo, violencia doméstica, maltrato infantil, carencia de servicios públicos y conflicto armado, entre otros, fueron los retos que debíamos asumir en una etapa de aislamiento y confinamiento en nuestro territorio. A su vez, esta situación nos exigió soluciones urgentes e inmediatas para no poner en riesgo los objetivos de un proyecto que, de no continuarse, agravaría más la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente el acceso a los alimentos. La estrategia utilizada fue la conformación de un equipo de comunicadores interdisciplinario, quienes desde su rol profesional y experiencia asumieron el reto de construir materiales y herramientas de participación a través de vía telefónica, WhatsApp, cartillas didácticas, audios y videos, y la realización de un programa radial comunitario que llegara a todos los rincones, utilizando los mensajes necesarios para que la población actúe como parte de la solución. Además,
se logró que a través del apoyo de auxiliares comunitarios se mantuviese la comunicación permanente y efectiva. Inventamos un nuevo método de enseñanza remota para poblaciones de bajo nivel educativo, utilizando muchas de las herramientas modernas de comunicación, y el resultado fue la generación de un lazo de confianza y fortaleza demostrado en hechos tangibles y en resultados productivos de toneladas de alimentos y generación de capacidades productivas. Mi experiencia en la construcción del programa radial El Campo Sigue la describo como una experiencia enriquecedora y desafiante. Enriquecedora porque me ha permitido ahondar y profundizar en temas técnicos, aprender de ellos y de los temas de mis compañeros, pero también escucharme y manejar las pausas para ser mejor escuchado. Desafiante, porque al convertirme en locutor radial de manera inesperada, fue todo un reto y a partir de allí acoplarme a los tiempos de las grabaciones, transmitir con un lenguaje de fácil comprensión. Pero mi mayor desafío fue transmitir energía positiva en mis intervenciones que le permitiera a la familia sentir mi presencia y acompañamiento en las implementaciones de las actividades en tiempos de la pandemia. La exposición de temas técnicos en el programa radial ha contribuido en mi trabajo, claro que sí, porque me ha permitido continuar con el proceso de acompañamiento a las familias en sus actividades productivas y ayudar a fortalecer sus capacidades para hacerle frente a los problemas que se les presentan en sus unidades productivas. Finalmente, les recuerdo, quédense quieticos y sigan escuchando su programa, nuestro programa, El Campo Sigue. La pandemia originada por COVID-19 en el año 2020 trajo muchos retos a nivel rural, entre otros por la restricción a la movilidad de la población con el fin de reducir el nivel de contagio. Sin embargo, las economías locales sufrieron significativamente, incrementando los niveles de vulnerabilidad de las familias. Por ello fue necesario desarrollar una estrategia que nos permitió llegar a los productores y a las productoras mediante ejercicios de comunicación remota. A nivel rural, los mecanismos de comunicación son deficientes, por lo que decidimos remitirnos a las bases de datos y encontramos que las mejores formas de comunicación en estos contextos son la vía telefónica, los mensajes de texto y en algunas zonas mediante la internet y las redes sociales. Los ejercicios de fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario se redujeron, tratando de evitar al máximo la aglomeración de personas, pero a través de telefonía celular logramos llegar a las familias y grupos nucleados. Primero, indagando por la salud, sus condiciones de movilidad para acceder a alimentos, sus medios de subsistencia y su seguridad alimentaria y nutricional. Y segundo, haciendo un acompañamiento permanente para brindar la asesoría y la asistencia técnica de acuerdo a los procesos productivos, a los procesos de transformación y en temas de preparación y conservación de alimentos con un enfoque de gestión de riesgos. Logramos así la comunicación permanente con más de 300 familias, apoyándonos en las nuevas tecnologías de información y comunicación a través de llamadas, mensajes, videos con imágenes y contenido para hacer las recomendaciones que fueran de fácil aplicación y así mantener la productividad, mantener la motivación y principalmente la seguridad para no bajar la guardia en esta época de emergencia sanitaria. Habiendo escuchado estos importantísimos comentarios de cómo nos hemos venido comunicando y operando para llegar a las áreas rurales, a todos los productores, productoras, ¿no? Ahora queremos conocer desde ustedes, de la perspectiva de ustedes en el campo, sus opiniones, sus preguntas, principalmente orientadas a nuestros distinguidos invitados, para que hagan las preguntas que ustedes desean. Entonces, a partir de este momento abrimos nuestro chat para recibir sus preguntas o comentarios que pudiesen tener sobre el programa. Adelante con sus comentarios en el chat. Bueno, y mientras se animan a hacer preguntas y a plasmarlas en el chat, quisiéramos aprovechar este espacio para mostrarles un calendario que se diseñó pensando en una pieza impresa que pudiera ser de utilidad, utilitaria, pero que además pudiera tener mensajes claves
en el contexto de la producción de alimentos de manera segura y involucrando tanto la producción primaria de alimentos, la transformación, los transformadores, el consumidor de alimentos, las tiendas, los distribuidores de alimentos. Es un calendario que nos ayuda y nos muestra mes a mes, recordando pautas relevantes para poder proteger esa producción diversificada de alimentos, pero también cuidar nuestro sistema inmunológico, también aplicar medidas de bioseguridad en el campo, y lo pueden encontrar y descargar para quienes sea de interés en el link que acaba de aparecer en el chat. De esta manera, si nos da el tiempo, me dicen por el interno si podemos lanzar unos pantallazos, y si no, aquí en el chat lo pueden ustedes descargar. Ok, allí está. Aquí está la portada de nuestro calendario, y mes a mes empezamos a encontrar, bueno, primero las recomendaciones claves para el agricultor, y como les mencionaba, viendo toda la cadena agroalimentaria y los aspectos básicos. Igualmente, en los meses en donde se proyectan mayores lluvias de acuerdo con nuestra estacionalidad, también encontramos recomendaciones para integrar medidas de reducción del riesgo de desastres. Entonces, el calendario está muy bonito, es muy útil, sobre todo para la población rural, así que lo dejamos invitándolos para que lo descarguen, lo utilicen y pues lo hagamos llegar a quienes más lo necesitan. Vamos a ir avanzando por temas de tiempo con las preguntas, y bueno, nos están llegando aquí por interno, me están enviando las preguntas de diferentes partes del mundo. Vamos a priorizar algunas, no nos va a dar tiempo para todas, pero bueno, aprovechamos al máximo por el momento. Vamos a iniciar con una pregunta de Damaris Castillo de Colombia a Ana Ricoy. Ana, tras un año de esta nueva realidad, ¿cuáles consideras son los principales desafíos para la reconstrucción de las dinámicas rurales frente a la COVID-19? Adelante, Ana. Muchas gracias, María Consuelo. Gracias, Damaris, por la pregunta con este enfoque ya de reconstrucción de la dinámica rural. La verdad es que desde la perspectiva aquí regional, la enorme preocupación ha sido el impacto que ha tenido la ralentización económica sobre la pérdida de empleos y la caída de los ingresos, especialmente considerando que gran parte de los trabajadores de la región son informales y muchas veces sus ingresos dependen del día a día. La pérdida de poder adquisitivo de las familias pone directamente en riesgo su acceso a los alimentos, así como la calidad de la dieta. Entonces, realmente existe esta preocupación muy fuerte sobre el tema de acceso. En esta perspectiva, para fortalecer los esfuerzos de reconstrucción de las dinámicas rurales frente a la pandemia, se requieren programas que puedan estimular la inversión y estimular el empleo. Programas que promuevan la recuperación económica con transformación y que contemplen a la agricultura familiar campesina como una parte esencial de la solución, como ya se ha mencionado varias veces hoy día, promoviendo la resiliencia de la agricultura familiar campesina y sobre todo su inclusión financiera. Este es realmente el principal desafío para la reconstrucción de esta dinámica. Quiero también añadir que más de 10 trillones de dólares, estamos hablando de cantidades enormes, han sido asignados como parte de los paquetes fiscales COVID a nivel global, y otros serán gastados en este largo camino de la recuperación. Entonces, en la actualidad tenemos la oportunidad de asegurar que la naturaleza esté integrada en la economía como parte de un reset que entregue, por una parte, buenos empleos, pero también valor económico y además capital natural. Ese capital natural necesario, como se ha demostrado, para la salud pública y también para la resiliencia de la sociedad. Realmente no vamos a tener una oportunidad como esta
para cambiar las cosas, al menos no en esta década crítica. Y si los costos humanos y económicos de COVID nos han enseñado algo, es este mensaje que la naturaleza tiene que ser la base de las economías y que resulta clave poder diseñar estrategias que promuevan mayor resiliencia, mayor equidad y mayor bienestar. Entonces el desafío realmente es poder identificar, diseñar y promover este tipo de política pública de recuperación fiscal que ofrezcan esos multiplicadores económicos, a la vez que generen impactos climáticos positivos, por ejemplo, restauración de hábitats ricos en carbono. Espero que haya contestado la pregunta. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por los elementos y por contestar a Damaris. Nos escribe también Caroline desde Uganda, África, pregunta: ¿cómo puedo llegar a las agricultoras, dado que la mayoría de ellas no tienen aparatos de radio y realizan actividades diarias que pueden impedirles sintonizar? Aquí nos acompaña también el coordinador de la Oficina de Comunicaciones de FAO Colombia. Jorge, adelante. Hola, muy buenos días para todos. Es un gusto hacer parte de esta emisión virtual del Campo Sigue. Efectivamente, transmitir mensajes a las comunidades rurales es muchas veces un reto, debido a que la conectividad no es fácil. En el caso de la pregunta que nos hacen desde Uganda, hay que tratar de aplicar a todas las tecnologías posibles, y cuando no es factible, pues lo necesario sería llegar mediante métodos tradicionales como volantes, periódicos murales. También es muy efectivo el perifoneo, es decir, una persona que vaya caminando por entre las comunidades con un megáfono y transmitiendo los diferentes mensajes. Siempre hay que buscar alternativas, hay que pensar mucho en qué población es la que estamos trabajando, con quién nos estamos relacionando, cuál es su nivel de educación, para poder seleccionar las mejores herramientas comunicativas que permitan transmitir estos mensajes. Creo que esa sería la respuesta, María Consuelo. Muy buen día. Muchas gracias, Jorge. Y señor Alan Bojanik, aquí hay una pregunta que está hecha a su medida. Nos escribe el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Boyacá. Nos preguntan: ¿qué estrategia se puede aplicar para garantizar que el sector rural mantenga la producción de alimentos y sean ellos directamente los proveedores en mercados mayoristas, para evitar la intermediación y la pérdida de productos por falta de comercialización directa? Adelante, señor Bojanik. Sí, muchas gracias. No es una pregunta fácil, habida cuenta de que son demasiados factores que intervienen en este tema del abastecimiento, ¿no? Sin duda alguna, Ángelo se refirió a muchas de ellas, como por ejemplo todo el tipo de apoyo que se requiere a las propias comunidades, y apoyo en crédito, apoyo en maquinaria, en semillas, todo ese tipo de apoyo directo. Pero fundamental es el tema también de señales de precios, es decir, cómo articulamos a los que están en el campo con los centros urbanos donde está el consumo, para que la formación de precios quede muy clara y el productor sepa en todo momento, gracias a estos instrumentos, cuál es el precio que le va a permitir. Y por supuesto, los servicios de extensión tienen que haber apoyado para saber hacer un buen costeo de cuánto le significa producir determinado producto y llevarlo al campo, ¿no? Llevarlo a la ciudad. Entonces, esta complejidad de factores, de alguna manera, es lo que hemos tratado de articular
las políticas de abastecimiento han estado referidos a eso, porque sabemos de que, y también se lo dijo muy claramente, la pandemia, una de las cosas que produjo fue una alteración de los canales tradicionales. Había un canal muy bien hecho, por ejemplo, desde el campo a los centros de abasto, ¿no? Y los centros de abasto, pues muchos pararon, dejaron de funcionar, y siempre hay riesgo que puedan. Y cómo reencauzamos estos canales de comercialización es parte de ese desafío que permanentemente tenemos que ir viendo de estos flujos, es decir, monitorear cómo van fluyendo los productos del campo a la ciudad, darles las señales de mercado a los productores, a las productoras, y también, por supuesto, todo el apoyo necesario para que produzcan en cantidad y calidad. Pregunta que podríamos también emplear más tiempo, pero creo que aquí me quedo en aras del limitado tiempo que tenemos. Perfecto, señor Bojanic, muchas gracias. Vamos con una última pregunta. Debido a que se acerca el final del programa, nos escribe Enid de Montes de María. Y Enid pregunta, dentro de su objeto está el apoyo a migrantes, en especial a niños y niñas, con apoyo a la alimentación. ¿Cómo podría la FAO apoyar esta iniciativa y el fortalecimiento productivo en la finca de esta organización? Esa es la pregunta que nos plantea Enid, y aquí de manera muy breve quisiera contarles o ejemplificar de qué manera se está haciendo en un departamento más al norte, Enid, en La Guajira. En La Guajira es una zona en donde en la ruralidad está llegando un número bastante importante de población migrante y colombianos retornados provenientes desde Venezuela, y teniendo en cuenta que el mandato de la FAO es ayudar a que se mejore la disponibilidad de alimentos y el acceso de alimentos a través de la producción con las manos propias de las personas, sean migrantes, sean colombianos, del que esté interesado y tenga la posibilidad de poder sacarlo adelante. Estamos desarrollando un trabajo en proteger y en recuperar medios de vida agropecuarios en las zonas rurales con comunidades que están acogiendo, a donde están llegando personas migrantes desde Venezuela, y impulsar que haya alimentos para todos y para todas, en el sentido pues de no dejar a nadie atrás. Y aquí la FAO aporta su capacidad técnica junto con el Ministerio de Agricultura, y cooperantes como ECO aportan el componente financiero que se necesita para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Entonces vamos avanzando en esa línea, Enid, y esperemos que podamos tener la posibilidad de poder llegar a muchas más comunidades. Así que lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas. Vamos avanzando hacia la sección de cierre, así que le doy paso al señor Alan Bojanic para la parte final de nuestro programa radial. Nos hubiese encantado hacer una especie de conclusiones de esta información tan rica que hemos recibido de nuestros invitados, de las distintas instituciones que han opinado, de todos los técnicos, pero bueno, creo que no tenemos el tiempo para ello. Sin embargo, quiero agradecerles de corazón a los invitados, agradecerle a Silvia, a Ángelo, por supuesto a la colega Ana Ricoy, muchas gracias por su participación, y agradecerles a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos escuchar estos mensajes que creo que son de utilidad para todos nosotros, ¿no? El campo sigue, va a seguir, no solo el programa, sino también el flujo de alimentos, el trabajo, ese trabajo importantísimo que desempeñan las comunidades rurales y que se han hecho ver de una manera heroica, diría yo, durante toda esta pandemia, abasteciéndonos, dándonos de comer en el día a día, ¿no? Entonces, este es un espacio dedicado a transmitir los conocimientos para el sector agropecuario. En el enlace que compartimos en este instante en el chat puede conocer más sobre los contenidos del Campo Sigue. Entonces, agradecerles su atención y los esperamos en una próxima sección. Feliz día para todas y todos. El Campo Sigue. El programa radial con información para los agricultores de las zonas más apartadas de la geografía colombiana.
realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La transmisión de este programa no compromete ni vincula a la FAO con ninguna entidad pública o privada.